Bueno, damos gracias a Dios porque sigue sosteniendo nuestras vidas, sigue nos bendiciendo y damos gracias porque ha sido un tiempo muy especial que hemos tenido en familia, donde yo espero que usted también esté aprovechando este espacio que Dios nos ha regalado y que como iglesia también todos podamos en medio de estos tiempos saber qué es lo que Dios nos está hablando. Quisiera darles una bienvenida a IBAMI, Iglesia Bautista Misionera en Medellín, y a todos nuestros amigos que nos siguen allí en la página de Facebook y también de Instagram. Gracias por seguirnos allí, gracias por escuchar los mensajes y también para que usted no olvide suscribirse y también nos deje allí sus mensajes para poder mejorar este trabajo que Dios nos ha permitido iniciar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento donde podemos compartir de su palabra y saber lo que Dios está haciendo a través de la vida de la iglesia. Oremos. Señor, gracias por tenernos nuevamente en este lugar para poder conocer más su palabra, para dejar que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe, nos fortalezca. Te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo sea obrando en todos y que tú nos convenzas de lo que realmente tenemos que cambiar, oh Señor. Si hay crisis en nuestras vidas, por eso estamos poniéndolas delante de ti, para que seas tú ayudándonos a aliviar cada una de esas cargas, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, le damos gracias a Dios porque es un tema que hemos escogido, un tema bien importante. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Cómo manejar las crisis? Es una de las preguntas que sabemos que en este tiempo queremos tener claridad, no desesperarnos, sino esperar y confiar en lo que Dios puede hacer a través de cada una de nuestras vidas. Pero quiero ilustrar un poquito lo que estamos viendo y me parece muy apropiado el tema que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, y quiero que usted medite en lo que estamos viviendo. Para poder identificar que tenemos COVID, tenemos que hacernos una serie de exámenes para poder verificar si tenemos o no la enfermedad. Entonces no es solamente decir que tengo una gripita o que me duele aquí, no es solamente eso, hay que hacer un examen más exhaustivo y poder que el médico a través de ciertos aparatos y a través de la investigación pueda llegar a una conclusión y poder definir si realmente tenemos la enfermedad o no. Entonces, hace 8 días estábamos viendo que en medio de las crisis tenemos que reconocer que nosotros somos parte de esa crisis. Y lo mismo nos pasa cuando tenemos esa serie de enfermedades. Yo mismo tengo que sentir y saber que estoy enfermo para poder ir y consultar al médico. Después de que consulto al médico, obviamente, ¿qué me va a decir el médico? Hombre, tenemos que hacer una serie de exámenes para mirar si realmente tienes o no la enfermedad y para buscar qué órganos pueden estar afectados. Entonces, teniendo esa ilustración, quiero que usted la tenga allí presente para poder manejar el tema que queremos ver hoy. Aparte de reconocer que estamos en crisis, el segundo punto que quiero trabajar hoy es que también usted y yo tenemos que investigar qué crisis tenemos. Tenemos que investigar qué crisis tenemos y para eso necesitamos esa clase de exámenes como el médico lo puede hacer y poder descubrir esa enfermedad en nosotros. Pues en el tiempo de crisis también nos tocaría investigar un poquito qué ha pasado con nuestra vida, qué está generando los problemas que tengo, qué está generando la problemática que de pronto estamos desarrollando dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de la misma iglesia. Entonces son situaciones que nos tocarían ir más allá
profundamente y buscarlas para poder llegar a una conclusión. Y quisiera remitirme al libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero que usted en su casa lo pueda leer, lo pueda meditar, y vamos a estudiar un poquito porque a través de la vida del rey David podemos sacar algunas conclusiones de cómo David pudo reconocer su problema, cómo David también investigó, indagó, y Dios mismo le ayudó para que a través del pecado que tuvo David y el tiempo de crisis que él tuvo allí, pudiera salir de esta problemática que queremos trabajar, y que tú y yo estemos muy atentos y que la misma palabra sea dándonos esas herramientas para poder saber qué hacer en tiempos de crisis. No voy a leer, simplemente quiero más o menos contar la historia, usted después la leerá allí y sacaremos al final las conclusiones. Estamos hablando del pecado de David. El pecado de David dice en el capítulo 11, voy a leer solamente el inicio de toda esta historia, dice: en la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital, Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Tengamos en cuenta eso. Era tiempo de campaña militar, era el tiempo donde David, como buen guerrero, también debería estar en esa batalla, pero dice al final del versículo que David no fue, David se quedó en su casa. Entonces vemos cómo desde ahí comienza una serie de crisis en la vida de este hombre. Entonces miramos que primero hubo una irresponsabilidad de parte de David al no ir a esta batalla. Es como decir, si nosotros tuviéramos que ir a trabajar y sencillamente nos quedamos en la casa, ¿qué puede generar eso? Como mínimo nos pueden suspender, ¿cierto? A no ser de que de pronto nos echen del todo del trabajo. Entonces mira la crisis que eso genera. Y David comenzó así, simplemente se quedó en la casa, no fue. Primer error. Segundo error, salió al patio del palacio y desde allí vio una mujer muy linda que se estaba bañando. Entonces esto atrajo al rey David y simplemente la mandó a traer y se acostó con ella, y eso produjo esa adulterio que tuvo allí el rey David. Y aparte de eso, sabía que era casada y su esposo se llamaba Urías y era uno de los generales del ejército de David. Y resulta que como él se dio cuenta de que ella era la esposa, entonces más adelante vemos cómo David ordena que pongan a Urías al frente de la batalla, cosa que quede expuesto para que lo asesinen, y así sucede. Entonces mira, tercer error, mandó a asesinar, no lo mató, pero mandó a organizar todo, cosa que Urías pudiera morir allí en aquella batalla. Y después coge a todos los soldados y les da una información de que digan una versión acomodada. Entonces mira todo lo que sucedió. David irresponsablemente no va a la batalla, después cae en el acto de adulterio, después asesinato por matar a su esposo Urías, y en cuarto lugar miente, poniendo a aquellas personas a que hagan una versión acomodada. Y mira cómo todo esto generó una crisis en la vida de David. Mira cómo una crisis no resuelta puede generar una problemática de una a otra. Y si miramos nosotros en la vida también, muchas veces hemos generado muchas crisis. Hay muchas cosas que nosotros mismos, como veíamos en la sección pasada, veíamos cómo nosotros somos los que muchas veces generamos esas crisis y esos problemas.
pero también han sido consecuencias muchas veces de casos que han pasado desde nuestra infancia. De pronto hemos vivido o hemos nacido y nos hemos levantado en un hogar donde muchas veces se ven tantas dificultades que eso nos va afectando y afectando. Entonces, es ahí donde hoy queremos que tú y yo podamos investigar un poquito más, así como el médico nos manda a hacer una serie de exámenes, radiografías, entre otros exámenes que nos ayudan a poder identificar dónde está la enfermedad, dónde está el problema. Así es que en este tiempo de crisis, y yo pienso que Dios nos ha permitido tener un tiempo importante, donde podemos estar en la casa, podemos descansar, como dice la palabra, estén quietos y van a conocer que yo soy Dios. Y yo pienso que esta quietud que el Señor nos ha permitido tener es porque muchas veces nuestros problemas han surgido aún de la misma casa. Y yo le doy gracias a Dios porque el año pasado veníamos trabajando en la iglesia el tema de tener familias sanas para tener una iglesia sana. Todo parte de la casa. No podemos decir que vamos a tener una familia sana no vamos a poder decir que tenemos una iglesia sana si no tenemos una casa sana. Entonces todo parte de la casa. Y por eso pienso que el Señor nos está permitiendo en medio de estos tiempos para que podamos estar allí. Si identificamos que en nuestro hogar han habido dificultades, yo los he generado, mi esposa o mi papá, mi mamá o mis hermanos, es una buena oportunidad para identificar esa serie de problemáticas que hemos tenido, pero no quedarnos allí, sino poderle dar una solución a esa crisis. Porque si vemos en la historia, David, después de que cometió todos estos pecados, él se quedó un poquito como relajado, tranquilo. Y si miramos el versículo 26 del capítulo 11 de Segunda de Samuel, allí terminando, dice: cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él, después el luto, y David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Imagínate, qué crisis tan tremenda. Él pensó que había solucionado el problema. Simplemente mandó a matar a su esposo, después la mandó a llamar, se casó con ella, de hecho era el rey, tenía autoridad de hacerlo, pero mira que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que están bien, o nadie me vio, o simplemente es mi vida y yo tomo mis decisiones. Hay veces decimos o tomamos esa actitud. Pues déjame decirte que aquí el Señor nos está haciendo un llamado de atención, porque mira que cuando nosotros vamos investigando por qué han surgido ciertas cosas en nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que han sido cosas que las hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, sin contar con la dirección de Dios. Y mira lo que el Señor le dijo a David, que Dios mismo no se había agradado de esa situación. ¿De cuántas cosas Dios no se ha agradado tampoco de nosotros? Porque sencillamente hemos tomado decisiones a nuestra manera, decisiones a nuestra propia voluntad, sin contar con la dirección de Dios, simplemente porque hay cosas que me agradan o simplemente porque no queremos que otros se enteren, porque hay veces también esos son los temores que nosotros tenemos al no enfrentar nuestras crisis. No las enfrentamos porque nos da miedo. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Esto qué problemáticas me va a generar? Y vemos que de todas maneras cuando muchas veces aún nosotros cometemos esas situaciones, tenemos que ser conscientes, tú y yo tenemos que ser conscientes que toda mala decisión que tomemos y toda acción mala que hagamos, eso va a traer las consecuencias. Y aquí vemos en el pasaje que Dios mismo le dice a través de Natán
que Dios le dice que Él le perdona el pecado. Dios va a perdonar el pecado de David. Pero ¿cuál iba a ser la consecuencia? De que su hijo iba a morir. Ya estaba sentenciado y esa fue la consecuencia del pecado que David tuvo con Betsabé. Pero otro error de David fue tratar de, aún reconociendo lo que él había hecho, tratar de quedarse callado, tratar de que las cosas no se salieran mucho a flote. Y por eso vemos que Dios tiene que mandar a Natán. Y es Natán quien viene y habla su vida. Y a través de lo que Natán le dice, David puede comprender que Dios le está hablando. Y vamos a mirar en el capítulo 12, versículo 9, dice, desde el 7, dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl, dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en la batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz al tomar a la esposa de Urías, el hitita, que tú me despreciaste. Ahora el Señor te dice: traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Entonces vemos cómo aquí hay una consecuencia por las malas decisiones de David. Miremos cómo no solamente se afectó su familia, sino que esto también después afectó a toda una generación. Vemos que esto después generó grandes dificultades en David, en Betsabé, y obviamente también tuvo consecuencias allí en el pueblo. Entonces miramos cómo nuestras acciones tienen una repercusión. Hay veces nosotros no las medimos, o hay veces tratamos de quedarnos callados, tratar de que las cosas no se sepan, tratar de manejarlas, como decimos, de bajo perfil. Y vemos que cuando tomamos esa actitud, eso puede generar una problemática difícil en nuestras vidas. Pero allí vemos, ya terminando el capítulo 12, el versículo 13, dice la palabra del Señor: entonces David reconoció ante Natán, diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás, porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor, pero tu hijo sí morirá. Otra cosa importante que quiero resaltar aquí: hay veces no tratamos como de ser conscientes de la magnitud de las cosas que hacemos. Hay veces no las percibimos. Y mira cómo Dios es tan bueno que mandó a Natán para que fuera Natán quien le hiciera ver el pecado que David había cometido. Y yo aquí me doy cuenta de algo importante y de algo que te quiero compartir, que quiero que tú no desaproveches de lo que Dios hoy nos quiere decir. El pecado de David era grave, muy grave. Mira todo lo que había hecho. Las consecuencias fueron devastadoras. Pero Dios sabe y conoce el sentir de David. De hecho, David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira quién era David: un pecador tal como tú y como yo, con las mismas condiciones. Pero mira cómo Dios tiene misericordia de David. Y mira cómo aún le manda ayuda. David de pronto pensaba quedarse un poco callado en la situación, pero le manda a Natán para que Natán le haga ver su pecado, y a raíz de eso David se mueve a
humillarse y arrepentirse delante de Dios. Y lo que quiero que tú sepas es, no importa el pecado que tú hayas hecho, no importa la crisis, inclusive que hayas generado o que ya estás generando, porque hay cosas que de pronto ya las hemos hecho y como dice el dicho, a lo hecho, pecho. Eso es lo que tenemos que hacer, enfrentar la situación, enfrentar la crisis. Y yo quiero que en este momento no pienses en eso, simplemente piensa en lo que Dios puede hacer. Mira, tomó todo el pecado de David y le perdonó su pecado. Y mandó inclusive, porque David, como lo vemos, de pronto David no hubiera sido capaz de enfrentar toda esta situación, pero le manda a Natán para que sea Natán el que le revele, el que le muestre y el que le diga dónde había fallado. Y eso es importante porque en medio de las crisis, cuando investigamos y cuando nos damos cuenta, hay veces tenemos los motivos los tenemos allí, pero quiero que pensemos que cuando tú y yo no enfrentamos una crisis y no le damos respuesta, entonces si dejamos eso en el aire, esa crisis se puede ampliar mucho más. Por eso nosotros tenemos que enfrentar, ser objetivos, ser imparciales. Supongamos cuando vemos cierta situación, hay veces tratamos que en las crisis, cuando vemos que alguien la genera, entonces como es mi amigo, como es mi compinche, entonces tratamos como de taparle. O sucede mucho también los padres con los hijos, tratamos de taparle ciertas cosas. Y yo pienso que en las crisis nosotros tenemos que ser más objetivos, más claros, tenemos que ser imparciales. No importar quién esté cometiendo la situación, tenemos que enfrentarla, tenemos que decirle, tenemos que confrontarlo, porque es la única manera en que tú y yo podemos ayudar. Ayudamos no tapando, ayudamos es abriendo, como se dice, la herida y dándole la sanidad que ellos realmente requieren. Por eso es que muchas veces esos casos de crisis los vemos en rebeldías, los vemos en ciertas situaciones que se ven difíciles, como lo estamos viendo ahora en los hogares, pero es porque de pronto no hay asuntos resueltos. Claro, como yo la voy mal con mi esposa y como tenemos asuntos allí pendientes y ahora ya estamos conviviendo todo el tiempo juntos, entonces eso nos puede generar ya una problemática, porque ya no la soporto, porque está ahí. Lo mismo pasa con el hijo, lo mismo pasa con el hermano, y hay cosas que podemos ir identificando, y yo pienso que este es el tiempo que Dios nos dio para solucionar muchas cosas que tenemos dentro de nuestros hogares. Y quiero leer los primeros 3 versículos del Salmo 51, que es un salmo muy conocido. Dice: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Mira que dice, borra mis rebeliones, porque fueron muchas, pero mira que él aquí lo está confesando. Dice, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Tremendo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. No es que el problema lo tiene el otro. No, mira un David humillado, un David que reconoce: he pecado, he hecho lo malo. Mis consecuencias son justas porque yo las cometí. Y como yo las cometí, pues yo también tengo que asimilar las consecuencias que eso trae. Entonces mira que cuando uno identifica, cuando uno investiga y le da claridad a los asuntos que todavía no hay resueltos, entonces podemos ver que muchas crisis las podemos solucionar. Miremos aún el país está lleno de crisis. ¿Pero por qué? Porque hay corrupción,
porque hay una serie de situaciones que no se han resuelto y por eso vemos que cada vez la situación de nuestro país se dificulta más. ¿Pero por qué? Porque hay asuntos que todavía no se han resuelto. Hay muchos asuntos que en nuestra vida personal no se han resuelto. Hay muchos asuntos que en tu casa, en mi casa, no se han resuelto. Y el Señor hoy nos está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo: es tiempo de resolver ese asunto. Es tiempo de que recapacitemos. Es tiempo de que nos volvamos al Señor, porque al fin y al cabo Dios quiere vernos bien. Dios quiere verte bien, pero tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que dejar yo siempre lo he dicho, de tener un remordimiento, y nos lamentamos, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, cometió todos esos pecados, pero confesó sus pecados, se apartó y no volvió a cometer esos pecados. Hay veces nosotros hacemos lo diferente, reconocemos el pecado, reconocemos dónde hemos fallado, lo identificamos, lo tenemos claro, pero nos lamentamos, tratamos de corregirlo, pero seguimos en la misma condición. Y yo pienso que este tiempo que Dios nos está permitiendo tener es para que tomemos una decisión definitiva, es para que reconozcamos, investiguemos y tomemos cartas en el asunto. Y yo pienso que este es el mejor tiempo de hacerlo. Allí estás en tu casa, allí estás meditando, allí estás pensando, y yo espero que sea el Espíritu Santo quien nos convence, porque si el Espíritu Santo no nos convence de lo que tenemos que solucionar, entonces será muy difícil que solucionemos nuestras crisis. Recuerda que el Señor dice: ama a tus enemigos. Dios nos ha mandado amar a nuestros enemigos. Y si en algo hemos fallado en algo, pues el Señor quiere que solucionemos cada una de esas cosas. Entonces recuerda, reconoce tu problema, investiga tu problema y ponle esa situación al Señor y hazte el desafío de poder solucionar esas situaciones. Dios nos ama y Él pondrá personas, Él nos habla a nosotros, y si no es así, Él también pondrá personas a nuestro alrededor que nos ayudarán también a solucionar esas situaciones. Vamos a orar y vamos a dejar esa tarea. Yo quiero que tú desde hoy, si no lo habías pensado, lo pienses y empieces a meditar qué es lo que tú necesitas arreglar, y que ojalá este sea un mejor momento para que tú puedas solucionar aquellos pendientes que tú tienes en tu vida. Vamos a orar. Señor, te agradezco y te doy gracias por este tema que en muchas ocasiones hemos sentido que nos hacen falta por solucionar cosas en nuestra vida. Te agradecemos por tu amor, porque nos perdonas, porque quieres nuestro bienestar, porque quieres que solucionemos aquellas cosas que han afectado nuestras vidas y que han afectado también la vida de otros. Hoy te pedimos perdón por todo eso y ayúdanos para que ese amor tuyo esté en nuestras vidas y que asimismo podamos tener el valor suficiente de poder solucionar cada una de esas situaciones. Te bendecimos, te damos gracias y honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y no te olvides, si es tiempo de crisis, es tiempo de afrontar. Recuerda, cada crisis es una oportunidad para mejorar en cada una de nuestras vidas. Bendiciones.